como una especie de grupos focales, ¿sí? Para trabajar con ellos, con esos grupos focales, prácticamente lo de los instrumentos, mostrarles en qué vamos y decirles, la intención es esta, hemos recogido esto, los diagnósticos son estos, porque lo que señala el profe Luis Eduardo, para mi juicio es preocupante. Yo no creo que haya una evaluación óptima, ideal y absoluta, no la podemos elaborar, nosotros al menos, porque se nos escapan muchas variables de lo que hace un profesor, ¿sí? Si el asunto es cómo la universidad evalúa el quehacer docente, pues es que el profesor no solamente desempeña esas tres funciones sustantivas de una única forma, de una única manera, sino que la desempeña de diferentes maneras, ¿sí? Unos se ocupan más de la docencia, otros se ocupan más de la investigación, otros quisieran ocuparse más de la extensión. Ya hace 8 días discutíamos eso del negocio, de la extensión y demás. Unos orientamos asignaturas sociohumanísticas, otros orientan asignaturas de las ciencias duras, otros de las ciencias blandas. Unos dictamos en primer semestre, otros dictamos en 10º semestre. Y como dice una canción de Jarabe de Palo, creo que no es lo mismo. No es lo mismo evaluar en posgrado que evaluar en pregrado, aquí lo habíamos dicho. Entonces fíjense todo ese montón de variables que se nos cruzan ahí para intentar hacer una evaluación que más o menos satisfaga todos esos requerimientos, es una cosa bastante complicada. Bastante complicado. El problema que mostré ahí en el acta número 1 de 2003 es que la evaluación en la universidad distrital es injusta, porque no es lo mismo evaluar a un profesor o darle el reconocimiento académico a un profesor que es evaluado por uno y saca excelencia, a uno que es evaluado por 300 estudiantes y también saca esa misma excelencia. Eso no es lo mismo. ¿Cómo diablos hacer para superar eso? Esa pregunta ya la habíamos hecho y el profe Luis Eduardo había hecho, pero hay unos modelos matemáticos que habrá que mirar cómo desmenuzar para poder trabajar eso. Entonces, una próxima fase, claro, no todos hemos presentado nuestras tareas. Yo creo que este trabajo ha sido muy interesante porque nos permite mostrar en qué estamos, qué sabemos de la evaluación, y pues la idea tampoco es entrar inmediatamente a modificar los formatos, sino mirar a ver qué insumos tenemos para poder modificar esos formatos. Y eso debemos hacerlo con los comités de evaluación de las facultades. No es lo mismo evaluar en ciencias de la educación, en ciencias de educación, que evaluar en artes, que evaluar en tecnológica, que evaluar en ingeniería y que evaluar en el medio ambiente. Son cosas diferentes. Profesora ahí. Bueno, gracias. Pues realmente yo he estado también como haciendo una pequeña exploración de campo así, hablando con compañeros de otras universidades sobre esto, ¿no? Entonces hay diferentes miradas. Por ejemplo, hoy precisamente me decían de los tiempos en que abren la evaluación docente en algunas universidades. Entonces me preguntaban, en la militar lo abren al final del semestre. Entonces al final del semestre pues ellos tienen muchos inconvenientes porque los evalúan mal cuando van perdiendo la materia. Entonces, bueno, no solamente eso, sino también tuve la oportunidad de hablar con unas personas de la Nacional, de la Universidad de Antioquia, de este punto. Ya que empezamos a hablar de instrumentos, me parecería como importante, yo hacía el cálculo, nosotros somos como unos 15, ¿no? ¿Qué tal? ¿Crees que somos como unos 15, profe? Sí, 24. Porque es que es el sentir del docente que cómo quiere directamente que lo evalúen, ¿no? No significa que es que siempre quiere que lo evalúen bien, ¿no? O sea, pues las diferentes perspectivas ratifican que quieren una evaluación para mejorar. Sin embargo, algunos me hablaban del tipo de preguntas que se realizaban, que no les parecía, pues todo el mundo presenta el sílabus al inicio de las materias. Entonces pues eso sería como el hilo conductor para que lo evalúen a uno bien, ¿no? Sin embargo, pues no sé, como propuesta, no sé por si o sea, cada uno hace unas preguntas, unas 5 preguntas, las analizamos acá y nos comprometemos en nuestras facultades
con cierto número de profesores, a ver ellos qué opinan de esas preguntas como para ir construyendo el documento y llegar ya a los comités con algo cierto, porque es el sentir de cada profesor. Por ejemplo, en ingeniería es diferente que aquí en la ASA, es diferente lo que quieren que se les evalúe. Entonces, pues eso es como parte de una propuesta relacionada con este factor 3, porque pues si llegamos directamente allá al foco, entonces sería como muy centralizado. Y yo creo que cada uno puede, entre sus compañeros, pues que le contesten la encuesta que hagamos entre nosotros, ¿no? Sobre las preguntas de la evaluación docente, si cada uno se compromete con 10 personas, 10 docentes o 20 docentes, y esa sería una muestra pues alta, y ya con eso pues llegamos como con algo y que incluya todo, ¿no? No solamente el tipo de preguntas, sino los tiempos, ¿no? En qué tiempo sería mejor abrir la evaluación docente, más propicio para todos. No sé, profe, esa es como una propuesta. Suena interesante. El asunto es que tendríamos que cranearnos las preguntas. Más allá de las 10 preguntas, que hay aquí unas preguntas, porque es que eso entiendo que no lo hemos indagado. Pero para... O de pronto estas mismas en la que tenemos ahí donde dice qué pasa en la universidad, que son específicas, pues desde ahí ser como la base para poder abrir las preguntas hacia los docentes. Sí. Porque yo estaba jugando con mi celular hace 2 días, estaba sentado ahí desparchado en la Macarena, viendo a los muchachos desfilar ahí. Como estamos en asamblea y paro, no sabemos en qué diablos andamos. Entonces se me dio por preguntarle a un par de profesores con los que estaba qué pensaban de la evaluación. Y tengo la grabación ahí para que ustedes escuchen qué es lo que dicen los profesores. La evaluación es un saludo a la bandera, la evaluación no sirve para nada, la evaluación es para cumplir un requisito. No, a nosotros, los dos eran ocasionales, a nosotros para lo único que nos puede servir la evaluación es para dejarnos por fuera. O sea, el diagnóstico está sobreelaborado, ya todos sabemos para qué sirve la evaluación. Ahora, el problema es cómo diablos transformar esa cultura. Ese es el asunto. ¿Cómo hacer que eso que no sirve, porque los estudiantes no evalúan justamente porque dicen que no sirve, cómo hacer para que ellos vean que sí eso tiene alguna utilidad, alguna funcionalidad? Yo no sé, yo realmente no sé cómo hacerlo, porque es que el problema el problema es nuestro como maestros. ¿Cómo diablos entendemos la educación? ¿Cómo entendemos la evaluación? ¿Cómo entendemos al sujeto? ¿Cómo entendemos el conocimiento? ¿Cómo entendemos todo ese montón de cositas que están estrechamente relacionadas? Y ese es un trabajo muy interesante. De manera que, claro, hay preguntas puntuales que no nos hemos hecho, y es ¿cómo efectivamente a usted le gustaría que lo evaluara? Claro, si le preguntamos eso a 800 profesores, pues vamos a tener 800 respuestas diferentes y ahí vamos a tener problemas. Porque cada quien querría ser evaluado de una forma determinada. Habría que pensarlo, pero la propuesta me parece interesante. Profesor. Pues yo llego hasta hoy, pero de lo que he podido percibir de las exposiciones, a mí me parece que esto sí amerita un proyecto de investigación institucional con recursos. Porque como tú mismo lo dices, hay muchas aristas que hay que trabajar, porque lo describen muy bien de las categorías que tenemos en diferentes dimensiones de objetos de estudio. El caso mío, por ejemplo, es el lenguaje, y conseguimos la evaluación de un proceso de comunicación en doble vía, ¿cierto? Entonces, yo sí diría que de acá, además que tú hiciste tu trabajo doctoral sobre eso, amerita la construcción de un proyecto con recursos de la universidad para investigar sobre el tema mismo de qué es evaluar. Este es un buen título, ¿no? Evaluar la evaluación, un buen nombre del proyecto de investigación que amerita recursos, tiempo, disponibilidad de docentes para hacer el trabajo, y no se puede quedar solamente con hacer un sondeo de las preguntas. Es una de las partes, bienvenida a la participación, pero hay que hacer un trabajo de registrar realmente la evaluación en las dos dimensiones, profesores y estudiantes, porque
porque también hace falta la cultura del estudiante para que no la vea como un acto punitivo, sino como un acto de construcción mutua del sujeto que nos llega y del sujeto que de una u otra forma está en la universidad como docente. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta desde la experiencia mía como docente evaluada que hago exactamente lo mismo en un proceso de enseñanza-aprendizaje en pregrado y tengo mis clases en la maestría y mi evaluación en la maestría es supremamente alta y la evaluación de pregrado es supremamente baja, siendo la misma docente. Entonces, ¿qué sujeto nos está llegando y cómo se está creando la cultura de evaluación en el estudiante que llega? Porque el estudiante lo reitera, que la evaluación debería ser para sacar los peores. Pero ellos, ¿cómo pueden? Yo también hago parte del sindicato. ¿Cómo pueden realmente un par evaluar a mí con las condiciones de docente que tengo? Es lo que quiero dejar en la mesa de trabajo. Otro aspecto singular. Si se hace una cultura con el estudiante, ¿para qué evaluamos? ¿Y cuál es el sentido de la evaluación? Considero que la mayoría de estudiantes en esta universidad valoran, pero como no se les hace esa sensibilización y la diferencia entre un modelo de pedagógico de enseñanza-aprendizaje donde el docente, donde el estudiante construye el conocimiento y no que el profesor le rece el conocimiento de una manera y lo evalúe de una forma memorística que a veces tienen los parciales, ¿no? A veces tienen los parciales. ¿Qué pasa con los parciales? Porque cuando uno no tiene esa opción de evaluación del parcial, sino la evaluación del trabajo en equipo, la evaluación de la construcción de un texto crítico reflexivo, y decir, pero esto no me parece que esto esté contribuyendo al proceso de aprendizaje. Cuando uno tiene que realmente ir a 4 dimensiones, hablar, leer, escuchar y escribir, el que el profesional colombiano tenga esa posibilidad de ser argumentativo en una sociedad de constante cambio y reflexión. Por ejemplo, ustedes han visto los últimos noticieros donde se dice al estudiante usted por qué está haciendo la marcha. La misma representante estudiantil la defendemos y todo esto, pero nosotros les decimos desde el lenguaje ustedes pueden construir sentido para apropiarse una realidad y transformarla y proponer una sociedad en constante transformación y no oposición. Entonces yo sí creo que amerita y creo que me han invitado al comité, no pude entrar la vez pasada porque mis estudiantes no me dejaron ingresar, pero eso se amerita un proyecto con recursos dados por la universidad para hacer un trabajo realmente transformador y que la universidad distrital sea líder en los contextos, no solamente local, porque conozco también la evaluación de la Universidad Nacional, sino a nivel nacional e internacional, de qué es para nosotros como universidad distrital del distrito evaluar a un profesor. Y a su vez, que ustedes se sientan dignos haciendo el proceso mismo de evaluar a un profesor. Creo que sí, profe Tomás, más que usted en su doctorado, que un proyecto institucionalizado de ustedes, desde aquí, de este departamento, donde nos den recursos, donde se hagan esas encuestas a satisfacción, que el docente, que el estudiante participe en esa construcción. Pero si eso no sucede, estamos como haciendo palitos de agua y nada sustancia. Nos estamos reuniendo y estamos haciendo las uñas, pero podemos hacerlo institucional, es decir, algo que se les dé recursos. La plática para muchas cosas, esta es de las cosas más. Yo estimo que en el trabajo que tenemos proyectado, que está allí puesto en alguna parte, la parte esta que estamos haciendo es la más importante y la que más tiempo nos va a llegar porque es la fundamentación. De pronto nosotros, en el caso mío, llegué aquí sin fundamentación, entonces esa parte es como, yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi carrera, tenía una teoría, si yo me sé la parte teórica de la matemática, que son unos 4 o 5 teoremas, unos 4 o 6 colorarios y unas cosas de esas, bien me las sé, o sea, la interpreto, eso suficiente, con eso me puedo hacer cualquier cantidad de ejercicios, cualquiera. Digamos, el ejercicio más difícil requiere un poquito de ingenio, el resto es desarrollo de la parte teórica. Así digo aquí en este momento, si nosotros tenemos una fuerte de fundamentación teórica, las preguntas saldrán, se dispararán, ¿sí?
Adicional a esto, digamos, yo veo también dentro de nuestros compañeros, eso pasa como dicen en La Lucierna, en un programa radial, eso pasa en otro país, que hay compañeros que tratan muy mal a los estudiantes, ¿sí? Muy mal, y eso tenemos que, digamos, hacerlo pequeño. Como decía Turbay, hay que reducir la corrupción, a las justas proporciones. Aquí es esa parte. Es que yo soy mal profesor, yo soy malo, yo no me entiendo ni yo mismo. Pero los estudiantes salen contentos conmigo porque no los trato mal. Salen felices, no los trato mal. Entonces con eso ya siempre yo no sé, creo que sí, tengo excelencia académica. Pero no es porque sea bueno, yo soy malo. Pero hay un filósofo. Yo soy perverso. Hay un filósofo. Sí, es un proceso. Hay un filósofo venezolano que dice: eso no basta. No basta con ser buena gente para ser buen maestro. Yo me acuerdo que un señor de apellido Lozano, creo que era, decía que no necesitábamos licenciados para la universidad, que con saber física era suficiente para enseñarla. Y muchos autores se han devanado la cabeza pensando en qué saberes debe manejar un profesor, porque no basta con saber una disciplina para poderla enseñar. Y eso es lo que reclaman, curiosamente, en ingeniería. Los estudiantes reclaman eso. En ingeniería reclaman eso, en medio ambiente reclaman eso, en tecnológica reclaman eso, en artes también reclaman eso, pero de otro modo. Bueno, entonces, claro, nosotros tenemos un proyecto de investigación, ya estamos a punto de cerrar lo que tiene que ver con evaluación docente. Pero hay muchas cosas de la evaluación que vale la pena indagar, historiar. El tema de la evaluación que nosotros hacemos con los estudiantes es un tema que no se ha indagado y que vale la pena indagar. Habría que mirar. Al señor vicerrector le hicimos una propuesta, al señor director de la oficina de docencia, le hicimos una propuesta con unos recursos y creo que nos ha hecho conejo hasta ahora. No sé si... Pero aquí la parte logística ni siquiera con un quintico. Pues, pero es que la oficina de docencia como no existe, entonces si no existe, de ahí para allá todo lo que se diga a partir de ese hecho es falso. Eso lo enseñaron en lógica. Cuando en el comité institucional de evaluación docente el señor vicerrector pregunte por los avances, hay que preguntarle por este presupuestico que él se comprometió a... Creo que se comprometió, ¿no? Tenemos un ofrecimiento de la oficina de autoevaluación y acreditación de un día, pues, porque repito, esta parte teórica yo creo que es la más importante. Después las preguntas salen en 2x3, yo creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ofreció un qué? Pues apoyarnos un día de trabajo. El apoyo, me imagino, será almuerzo y generar la agenda de un evento de un día. ¿No podemos hacer la reunión de la niña? Sí. Aquí en Paiva o fuera de la ciudad. No, en Paiva. Debe ser en Paiva. Cuando no haya, o sea, cuando... Bueno. Hay el momento oportuno. Entonces, recogiendo la propuesta, yo creo que sería pertinente que nos vayamos pensando algunas preguntas adicionales. Y la propuesta de la profe es interesante. Nosotros tenemos un montón de compinches, conversemos con ellos. Para usted, ¿qué es la evaluación? No sé cuáles sean las preguntas, y las pensamos y por escrito las traemos para una próxima sesión que sería, ¿cuándo, Pili? Noviembre 6. Les Pues, comento. El honorable público, el pueblo es el que manda. Podríamos hacerla ya, en la Darilla. Yo tengo evento también de acreditación, de 2 a 4 en la Aduanilla. El asunto es cómo llego, que llegaré tarde. 6, entonces el siguiente sería el Pues lo dejamos para el siguiente. No, porque bueno, si no va a hacer la reunión de la Aduanilla, Pues la dejamos para el siguiente. ¿El 13? ¿El 13? Por el 13 yo ¿De 4 a 6? No estoy en la ciudad, estoy fuera de la ciudad. Y cambiar de día es imposible. No cambiemos de día. Entonces desde ya me expuse. No, pero hagamos, busquemos como una... cuando yo tuve que ir,
Entonces, de hoy en 8 días muy rápido, No, de hoy en 8 no. días a las 4. De 8 días Es complicado, yo 30. no veré a muchos maestros en este paro. Las casi todos son buenas cátedra. Los de mi programa son buenas cátedra. Pero yo digo lo siguiente, mire, Realmente nosotros somos 5 respecto al paro, tengo la siguiente concepción. Primero, no se han sentado, parece que el gobierno esto no lo ha tomado en serio. No es nada en serio, a menos que ya tenga pensado ciertas cosas y se siente y en 2 días arregle. ¿Ya vieron el nuevo programa? Y adicional a esto, si a nosotros nos está pasando como aquel que le está doliendo la pierna y se soba la cabeza. Porque es que a nosotros quien nos financia es el distrito. No es la nación. Sí, ¿Qué hacemos corriendo séptima ya? No. Vamos 26 abajo Ah. para irnos allá al consejo, que son los que nos dan la plata. Estamos luchando por la plata. La palabra sí es única, pero el sitio es distinto. O sea, No, el pero- dolor es el dolor, pero el sitio es distinto. Pero ahí sí Y yo no hemos discrepo. caído en la cuenta, no sé. Ahí sí yo discrepo del comunicado que emitió el Consejo, el primero de las declaraciones del rector. Segundo, discrepo del comunicado del Consejo. Porque el hecho de decir que como nosotros no estamos bien, pues entonces nos solidarizamos, pero el problema no es nuestro, es de ustedes. Creo que la cosa no es así. Creo que el problema es de Colombia, no de... El problema es de la educación Nosotros estamos colombiana. peor que todos. No es de la educación de la Universidad Nacional, de las universidades departamentales, sino también de nosotros. Y las solidaridades no deben ser así aparentes. No hay plata. O son solidaridades o no son. Entonces, El problema es de financiación, sino que la financiación nuestra está en el distrito y no le hemos hecho ni una sola Visita al caminata hacia distrito. allá. al distrito. Ah, No le hemos hecho. bueno, pero el distrito que hay al frente de... La alcaldía que hay al frente ahí al ladito del Congreso. Pero ellos se hacen, ellos dicen eso no es conmigo, eso es allá. Yo sí creo que falta una para el consejo. Bueno, entonces, ¿cuándo nos encontramos y con qué tareas? ¿Qué tal? ¿Cuál sería el 30 al 30. Y para todos los frentes. ¿De hoy en 8 días? De hoy en 8. Por dadas las circunstancias de que después no puede. ¿Y cuál sería el tema? Y la tarea sería pensar, profesora, No, ¿cuántas pues falta eso, por preguntas? ejemplo, yo tengo que traerle lo de la Universidad Nacional, un profe ya estaba en la Universidad de Huila. Uy, Y la hay profe muchos, Marta sí. iba a poner lo del PUI. Lo del PUI. Sí. Queda pendiente del PUI. Lo Bueno, de pero la- entonces aparte, podríamos ir pensando esas tareas y dentro de 8 días finiquitamos la presentación de todo este pocotón de normeriririo que hemos venido trabajando, ¿no? Porque A mí me gustó mucho el ejercicio que hizo la profesora de relacionar unas preguntas que tienen en una universidad, preguntas que les hacen los estudiantes al momento de evaluar a sus docentes. Creo que a pesar de que la evaluación no se centra solo en lo que estamos haciendo nosotros, no se centra en ese formato únicamente, pero también incluye ese formato. Entonces, ese ejercicio no lo hemos hecho. Y no es tan fácil de hacer. Formular esas preguntas no es fácil hacerlo. Y si tenemos la posibilidad aquí de socializar en las preguntas que hacen en otras universidades, eso nos ayudaría mucho Sí, habría que- a formular la Yo- Ahí sé hay si- una del ejercicio que hizo la Universidad del Tolima, Sí, por que se eso, lo hizo pero- a los estudiantes. Sí, pero socialicemos eso. Esa podría ser la tarea para Y hay nosotros. otra que se puede ver para los docentes. yo no sé qué tan fácil sea acceder a los documentos institucionales de otras universidades, ¿no? a los formatos pues de evaluación. Los formatos yo tampoco pude, No yo sé. solo a las normativas. Es que Seguramente no- podremos acceder, pero ahí nos toca valernos de nuestros amigos, colegas. Yo voy a ver si los consigo, pero no sé si los puedo Los que conseguir. estén de profesor de otras universidades y que estén haciendo la evaluación. yo puedo traer de la central. Pero eso no obsta para que vayamos pensando, por ejemplo, en esas preguntas. Pero sí puedo traer. No, porque es que también tienen, como hora cátedra, o horarios, no tienen la misma cantidad porque solo te evalúan docencia. Sí. Por ejemplo, esa no tengo como todo. En conclusión, de hoy en 8 días nos reunimos a las 4 de la tarde. ¿De 4 a 6 o de 2 a 4? No, de 4 a 6 para dejar dejemos en el horario originalmente. ¿De 4 a 6? Dejamos el horario originalmente pactado que era los martes de 4 a 6. Es decir, el otro martes porque hay hay actividad, por ejemplo, como yo, recuerda que la facultad de nosotros tenemos un problema.
Somos muy poco para todas las actividades. Y generalmente yo estoy en todos los actividades. ¿Se pueden venir a las 4? ¿De cuánto Es que yo el día 6 tengo evento de dos. No, profe, el día 30. Los martes, es decir, a mí me sirven los martes a esta hora. ¿A las 4 o a las 2? A las 2. Lo que pasa es que el otro martes ya sí tengo una invitación oficial. Es decir, como yo El soy otro es el coordinadora 6 del o el comité de 30. currículum. No, profe, pero el 30. El 30. Pero el 30 no tendría problema. De 2 a 4. Ah, el 30. ¿El 30 de 4 a 6? De 2 a 4. De 2 a 4. De 2 a 4. No sé, ustedes dirán. ¿Qué dice el profe? El 30 de 2 a 4 ustedes pueden perfectamente. Sí, en principio creo que Si no hay, con la condición, si no hay anarquía. Si sigue la normalidad. Yo no tengo ningún problema los martes. Por- Es que yo los martes sí en la tarde lo dejé para esto. Es decir, Si sigue la asamblea permanente, entonces nos quedamos de ver el 30 de 2 a 4. ¿Y los temas a tratar? Terminar lo de terminar la presentación de los temas de la política de la normatividad. de la De hecho, yo normatividad. estuve mirando hoy y entendí primero que aquí no se socializó lo de la normatividad, eso no se socializaba. Y también miré hoy que no tuve tiempo sí hay huequitos, no todo está ya, digamos, analizado por los docentes. La normativa de la universidad no toda está analizada. Entonces, pues... No, sí, pero- yo la hice en uno aparte que fue el que compartí porque no está Sí, pero en el va- formato pero falta grande, si mucho. no lo he puesto. Ah, pero eso y tengo- la exposición de la profe Marta que tenía hoy. Pues Pues hagamos eso. se puede dentro de 8 días. Exposición. Sobre todo Lo de Marta y lo de los profesores de normativa de la universidad, yo creo que ahí estamos. yo voy a hablar de las dos mías que yo había hecho. Ya que me tocaba. Sí, Que había Eso. pendiente lo de las preguntas para socializar con el resto de docentes. señoritas. Anotarnos adicionales, pues nosotros como somos de la parte de los estudiantes, de pronto la posibilidad de hacer un cuestionario virtual, pues nosotros lo manejamos a veces así con los estudiantes para abarcar más. ¿Qué piensan de la evaluación docente o tratar de mirar cuál es la percepción de ellos frente a la evaluación docente y traer una postura directamente de los estudiantes? Pero, profe, yo más que eso no fue un ejercicio que su maestría hizo, si se sacó esta estadística, que cuenta cuando el año pasado se sacó un cuestionario virtual. Sí, tenemos las respuestas, pero lo que pasa es que los estudiantes solo respondieron como 80 estudiantes y no respondieron todas las preguntas. Entonces, hay información, pero no suficiente. Sería interesante. Que trajeran un formato de qué preguntas hacer y se les presentan al Sí, grupo. me parece que los estudiantes llegan más a los estudiantes que los profesores a los estudiantes. Sí, ciertamente. Hay una línea directa. Entonces me parece válido y les hemos dicho que traigan más estudiantes. Sí. Sí. Acá recibimos estudiantes más. Pues no los podemos recibir a todos, pero sí podríamos recibir 1, 2, 3, 4 más. No, podemos recibir muchos estudiantes de cada facultad. Sí. ¿Cuál sería la tarea de ellos? Ingeniería sanitaria de la sede de En hoy. martes No, ¿cuál sería la tarea? Me parece muy interesante. Las preguntas, generar un formato de preguntas ejemplo, para O sea, que hacer. los estudiantes Recoger la generen información. preguntas. ¿Qué les gustaría que hubiera en el formato de No. Algo así. Un formato de preguntas en el que nosotros podamos saber cuál es la percepción de los estudiantes y divulgarlo, eso es lo que entendí, ¿sí? No, Aquí con yo usted. creería que lo que hay que preguntarle a los estudiantes es, dentro de la evaluación docente, ¿qué preguntas cree usted que debe formulársele al docente? Y que ellos escriban ahí lo que crea que se hay que formularle al docente. Sí, como y pregunta, que y ustedes lo traen acá a ver que qué ellos se dicen. explayen, No, pero... más que qué pregunta sería, ¿qué considera que que debe ser evaluado? ¿Qué se le debe evaluar al docente? Y que eso, Claro, es esa preguntas pregunta, concretas. eso Yo creo se que los transforma en muchachos nos pregunta. ayudarían mucho con las preguntas concretas también, que ellos quisieran que se le preguntasen cosas que quisieran ellos concretamente que se le preguntaran a los profesores. Ujú. Entonces, Entonces, ¿cómo quedamos con ellos? Pero ellas Es la- quedarían La encargadas. primera o- opción, que se traigan las preguntas, cada quien si quiere traemos una y primero organizamos qué tipo de preguntas se van a hacer a la comunidad y ahí sí ellas Y ahí sí colaborarían lanzarlas al en ello. grupo. Porque después perdemos el ejercicio de pronto con preguntas no tan precisas o no. Porque queda una pregunta muy abierta y ya abarcaría Y se va- demasiadas Entonces es mejor más situaciones. bien hacer el ejercicio de los 8 días que se traiga esa información y ahí sí. ¿Quién se les Pues ellas traen unos preliminares y creo que cada uno debería hacer su aporte así como lo acaba de hacer el docente, pues también y tú, querida colega, puedes traer un par de preguntas de modelo. Sí.
Nosotros también podemos ir. No, pues es que la idea es que, o sea, que cada uno traiga de a dos preguntas, o una pregunta y la asumimos. Porque la que nosotros estamos haciendo es sobre la organización.